Hola a todos, bienvenidos al curso de enfermedades metabólicas hereditarias. En esta videoclase vamos a revisar el abordaje de los aspectos psicológicos y sociales de las personas que conviven día a día con enfermedades raras. En esta primera parte de la videoclase abordaremos qué son las enfermedades raras, el proceso del diagnóstico, la familia como un agente de soporte y el papel de los hermanos, que siempre es un aspecto muy olvidado de esta materia. En la segunda parte de la videoclase hablaremos sobre el impacto de convivir con una enfermedad metabólica hereditaria. ¿Qué son las enfermedades raras? Una enfermedad rara es considerada como tal cuando afecta a un número limitado de la población, es decir, una por cada 2.000 personas. Si hablamos de las cifras, la OMS calcula entre 7.000 y 9.000 enfermedades raras diferentes, las cuales afectan entre un 6 y un 8% de la población total. En España hay más de 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades raras engloban una diversidad amplia de desórdenes y síntomas, que varían no solo según la enfermedad, sino también la persona que es afectada. Además, unos síntomas pueden ser relativamente comunes a otras enfermedades, lo que conduce muchas veces a un diagnóstico erróneo. Vamos a hablar sobre la paradoja de la rareza, ya que, aunque una de las enfermedades raras de forma aislada puede ser poco prevalente, como acabamos de ver, todas juntas suponen una gran cantidad de población afectada. En definitiva, las enfermedades de baja prevalencia plantean un desafío en términos de salud pública. Puede afectar a cualquier persona y a cualquier etapa de la vida. ¿Cuáles son las características de las enfermedades raras? Las enfermedades raras son crónicas en el 85% de los casos, son degenerativas en el 65% y suelen ser graves e invalidantes. Tienen un comienzo precoz, 2 de cada 3 aparecen antes de los 2 años. 1 de cada 3 casos presentan déficit del desarrollo motor, sensorial o intelectual. Además, 1 de cada 5 enfermedades cursan con dolor. Y el pronóstico vital está en juego en el 50% de los casos. Por último, una de las características comunes es que el 80% son de origen genético. Aunque cada patología tiene sus rasgos específicos, hay una serie de características comunes, como puede ser el desconocimiento por parte de los profesionales sociales y sanitarios, la descoordinación entre todos los agentes implicados, en muchos casos la ausencia de tratamientos, en el 42,60% de las personas con estas patologías no disponen de ningún tipo de tratamiento. Y si los hay, tienen un elevado coste, tanto los medicamentos como otro tipo de productos sanitarios. Hay una insuficiente cobertura pública y graves repercusiones, por tanto, en el sistema socioeconómico familiar. Se estima que cerca del 20% de los ingresos anuales de una familia repercuten en los gastos del tratamiento de estas patologías. Hay falta de información sobre cuidados, ayudas y servicios a los que acceder, y un desconocimiento e incomprensión por parte de la sociedad, problemas de exclusión a nivel social, escolar y laboral. Todas estas características, como podéis ver, conllevan y suelen conllevar secuelas físicas, psicológicas, neurológicas, estéticas y afectivas, lo que atenta contra las relaciones familiares y sociales y lo que atenta con el impacto emocional de convivir con una enfermedad rara. El que aparezcan o no toda esta serie de consecuencias de las que estamos hablando, con qué intensidad y en qué duración, va a depender de factores como el nivel de gravedad de la enfermedad, el miembro de la familia y el rol de ese miembro de la familia, el entorno,
la situación socioeconómica de la familia, la capacidad y relación afectiva entre los miembros, los recursos externos de apoyo, la experiencia previa y el soporte sanitario y social, así como las estrategias de afrontamiento sobre la enfermedad. ¿Qué repercusiones tiene a nivel psicológico todas estas consecuencias de las que estamos hablando? Hay riesgos en el equilibrio personal y familiar, como estamos viendo. ¿Por qué? Por la incertidumbre que comienza desde antes del diagnóstico, peregrinajes de más de 5 años en búsqueda de ese diagnóstico. Una vez encuentran el diagnóstico, ¿qué ocurre? Lo que estábamos viendo, hay un desconocimiento sobre información y recursos. La incertidumbre convive con estas personas. Hay falta de control, por no saber muy bien cómo afrontar una experiencia vital tan relevante como es una enfermedad poco frecuente. Aislamiento y rechazo social en muchos entornos en los que la persona convive. Cambios en la autoestima, cambios en la identificación de nosotros mismos y en nuestro autoconcepto. Sentimientos de ser único, desamparo y desorientación e impotencia en muchos casos. Y sentimientos de estrés continuado, un estrés cronificado, ya que hemos dicho que, como veis, es un largo camino el que conviven estas familias. Miedo es una de las emociones más encontradas y angustia en muchos momentos de la enfermedad. Por tanto, como vemos, la atención psicológica es fundamental en estos casos. ¿Para qué? Para la promoción del equilibrio personal y emocional y para la recuperación de la salud en general, ya que la perspectiva desde la atención que nosotros prestamos es concebida bajo una perspectiva integral. Por esto es imprescindible una intervención multidimensional, centrado en la singularidad de la persona y de la familia, de sus propias necesidades, los apoyos disponibles, los recursos existentes y el desarrollo de competencias, haciendo que la persona sea activa, un agente activo en su propia recuperación y autocuidado. Vamos a hablar en esta parte de el proceso del diagnóstico, del por qué a mí al por qué no a mí. En el primer tramo de este proceso, como hemos visto, la búsqueda de diagnóstico es una tarea muy ardua y larga en el tiempo. Se transita por diferentes sentimientos y emociones, miedo, dolor, en algunos casos alivio por ir conociendo algunos aspectos sobre el diagnóstico, pero también en ese encuentro incomprensión por la soledad y por la desinformación una vez lo tengo. Aquí muchas familias llegan con esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para tener esta enfermedad? ¿Qué he hecho yo para que mi hijo o mi hija tenga esta enfermedad? Las emociones que se sienten y cómo éstas se movilizan y incrementan o disminuyen el sufrimiento asociado a este impacto del diagnóstico. Por tanto, este apoyo y acompañamiento psicosocial en este proceso, tanto de la búsqueda del diagnóstico como tras el diagnóstico de una enfermedad rara, por estas características que hemos visto de desinformación, de cronicidad, de pérdida de funcionalidad en muchos casos, y para afrontar el estrés que conlleva, la escasez de información o la ausencia de tratamiento se hacen imprescindibles. Dicho apoyo contribuye a aliviar la conmoción y aceptar la enfermedad. Los abordajes terapéuticos requieren mejorar los tratamientos, su adherencia y la atención sanitaria que se presta, así como poner el acento en su participación activa, en la participación activa del paciente, para trabajar en un enfoque de salud positiva, proactiva, que comprenda una redefinición de nuestro sistema de salud, personal y familiar, y del propio proyecto vital de estas familias. Hay algunas fases que podemos detallar relacionadas sobre este proceso de adaptación. No significa que estas fases tengan que darse con esta cronología, pero sí que detectamos que muchas personas pasan por unas u otras. Algunas de ellas las vamos a detallar aquí. Hay en muchos casos una primera fase de incertidumbre, de confusión, por esta desinformación, por entrar en contacto con distintos profesionales, peregrinando muchas veces de uno a otro y con información que no, muchas veces es la misma.
Tras el diagnóstico aparecen también momentos de bloqueo emocional, de no poder hacerme cargo de esa información o muchas veces no poder hacerme cargo de que nadie me da información a pesar de que tengo el diagnóstico. Aquí se necesita un momento de distanciamiento, lo que llamamos la oposición o el aislamiento, que no es más que darme un respiro, que no es más que un mecanismo de poder tomar distancia. Tras esto, veremos fases muy emocionales, como es la rabia, como es la tristeza. La rabia por lo que se pierde, por lo que aparece. La rabia hay que escucharla y canalizarla, pues permitirá activar los propios recursos de la persona. La tristeza es tras ello un espacio necesario, íntimo, que nos da y ocurre de forma que nos da el pase a una fase de aceptación. En esta fase de aceptación o de adaptación, todas las fases anteriores son necesarias, como vamos a ver, para llegar a este punto, para hablar de lo que significa la enfermedad, de lo que significan las pérdidas y en ocasiones para hablar del descubrimiento de ganancias muy profundas. Se encuentran momentos de felicidad, pues se vive bajo el prisma de puedo convivir con una enfermedad poco frecuente y ser feliz. Aquí os voy a leer un pequeño escrito que me decía una persona con una enfermedad rara. La enfermedad te hace fuerte, te dota de una paciencia, una comprensión, una humanidad y sensibilidad que te da la oportunidad de valorar la vida día a día. ¿Y qué ocurre? Como hemos visto, hemos estado hablando todo el rato de la familia. Vamos a ver la familia como un agente de soporte, como un agente de apoyo. La familia es un conjunto interdependiente de personas en constante interacción. En el modelo sistémico hablamos de que es un sistema vivo, es un sistema abierto, es un sistema que tiende al equilibrio, que tiende al cambio y que se autorregula por sí mismo. Tenemos que darles el espacio a estas familias, ese tiempo que hablábamos, esa distancia, porque ellos mismos podrán sacar recursos para esa autorregulación. Se relaciona y tenemos que tener muy en cuenta que la familia es un sistema en sí mismo, pero se relaciona con otros suprasistemas, se relaciona con entornos laborales, con entornos educativos, con entornos sociales, sanitarios, comienzan también a relacionarse con entornos sanitarios, con otras familias más externas, con la comunidad y tiene subsistemas, es decir, se vive también lo que es la relación, por ejemplo, de los hermanos, la relación de la pareja y también hay que trabajar en ello. Cuando existe un conflicto, como estamos viendo, la familia es un sistema interrelacionado, por tanto, cuando existe un conflicto o algo cambia en una de las partes, todo el sistema cambia y debemos de tener en cuenta este modelo, porque no se trata de trabajar solo con la persona afectada por una enfermedad rara, se trata de tener en cuenta que todo el resto del sistema, todo el resto de los familiares también van a tener que pasar el proceso de adaptación y de aceptación. Este impacto que estamos hablando a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social, porque los entornos también tendrán que adaptarse a esta persona y a sus peculiaridades, varía bajo diferentes factores. Y nuestro objetivo es hacer un trabajo en red. Sin ese trabajo en red no podremos acompañar esos factores. Las exigencias que tienen que afrontar estas familias en torno a aspectos financieros, físicos, médicos, sociales y emocionales son factores que generan graves consecuencias en su bienestar personal y también familiar. Por ello es fundamental que las familias tengan además redes de apoyo para contribuir a potenciar la fortaleza y su fuente de recursos. Como sabemos, experimentar durante largo tiempo periodos de niveles altos de estrés, de ansiedad, incluso en algunos momentos de depresión o alta fatiga emocional y física, aumentará las probabilidades de añadir dolencia a la enfermedad o de que la enfermedad también tenga un mayor impacto. Desde aquí podemos acompañar a la familia, debemos acompañar a la familia.
Uno de los conceptos que ahora están muy en auge en la psicología es lo que se denomina la resiliencia familiar. ¿Esto qué nos cuenta? La resiliencia familiar se refiere a ese proceso de adaptación del que estamos hablando, a ese reajuste en la familia por las exigencias de la enfermedad y fortalecer al individuo y a la familia en ese transcurso de tiempo. ¿Qué conlleva fortalecer esto? Conlleva reestructurar recursos psicológicos que incluyen conductas, incluyen pensamientos e incluyen gestión de emociones que puedan ser aprendidos y desarrollados por cualquier persona. Trabajar en dirección a una vida resiliente favorecerá esta autorrealización, favorecerá que yo sepa y tenga la capacidad y la confianza de saber que con trabajo, creatividad y recursos puedo hacer un proyecto vital que va a ser distinto, pero del que yo también me sienta realizado. ¿Y qué ocurre con el papel de los hermanos? Hemos hablado antes de la familia, hemos hablado de los subsistemas, ¿no? Y hemos hablado de que los hermanos son una figura de apoyo importante y que suele ser muy olvidada. Me decía, leía el otro día, ¿no? esta frase y creo que todos los que trabajamos en esto estamos de acuerdo. La experiencia de crecer junto a una persona con una enfermedad minoritaria es diferente y singular para cada hermano, pero siempre es una experiencia especial y única. La figura del hermano se configura también como agente clave en el contexto familiar. Tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Cada persona es única, como hemos hablado antes, hay características comunes, pero cuando atendemos a estas personas tenemos que ver sus necesidades, sus situaciones y sus recursos para potenciarles, para hacerles partícipes y activos en su recuperación. Debemos de transmitir una oportunidad de enriquecimiento y desarrollo personal. Debemos de transmitir que los hermanos ejercen un papel en el que ellos te dan muchas veces a las familias y a los profesionales y a los ámbitos esa oportunidad y ellos lo ven así, como una oportunidad de enriquecimiento. Debemos de cuidar factores que influyen a este papel o a este rol que ejercen muchas veces. El género, tenemos que tener en cuenta que muchas veces es distinto el rol que ocupan, si es mujer o hombre. La edad y también el momento de edad que tiene respecto al hermano afectado, si es mayor o menor que el hermano afectado. Y la información que le damos, la información que esta persona tiene. Atender a sus contextos con otros iguales, atender a sus contextos educativos, atender también en casa, atender en diferentes contextos cómo se desenvuelve respecto a este rol. Tratar o atender la sobreexigencia, pero también la sobreprotección. Muchas veces tendemos a la sobreexigencia y acaban teniendo un rol de cuidador, un papel de cuidadores, que regular el papel que tiene ese rol de hermano y no caer en exigirles más de lo que su rol debería de ser. Lo mismo con la sobreprotección. Muchas veces tendemos a colocarles en una situación de demasiada protección, demasiado cuidado, ¿no? Por entender que viven en una situación conflictiva y es real, pero no necesitan esas dos vertientes, necesitan una normalización, necesitan tener información y recursos para poder regularse. Manejar las necesidades de todos, emocionales, de comunicación y de tiempo de dedicación. Estas tres serían las claves. Aquí terminamos con esta primera parte. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero veros en la segunda parte de esta parte de la videoclase. Hasta luego, gracias.